Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos, qué gusto como siempre reencontrarnos a esta hora para revisar nuestra actualidad deportiva. Esto es Deportes Telesur y vamos de inmediato con lo que es costumbre, nuestros principales titulares. Ahí lo tenemos el primero, nos metemos ahí en el taekwondo porque el brasileño Enrique Márquez ganó medalla de oro en este campeonato mundial de las artes marciales. Ajá, atención porque fueron anunciadas las sedes en México que servirán como centro de entrenamiento para el Mundial 2026 y calentando motores, estamos en la recta final. Uy, para diciembre, por cierto, el sorteo. A los venezolanos les hubiese encantado ver, aunque sea la selección venezolana, allí. Bien, Argentina se consagró campeón del Sudamericano Femenino FIBA Sub-17. Derrotó en la final, hablando de Venezuela, mira quién aparece en pantalla. Derrotaron a Venezuela, una selección, por cierto, les digo, que arrancó muy bien este suramericano, pero completamente distinta en su accionar de juego en esta final. Fueron, bueno, les pasaron casi que por encima a las muchachas, pero una digna final y están en el podio. Todo esto y mucho más a continuación. Bien, recuerda que estamos en las redes sociales, Instagram y X como @Deportes Telesur, mi cuenta en X @Enrique Telesur TV y comenzamos de inmediato lo que es la información deportiva a esta hora. Hay mucho que contarles y comenzamos hablando del brasileño Enrique Márquez, que ganó medalla de oro en el Campeonato Mundial de Taekwondo que se está llevando a cabo en Wuxi, China. Este lunes, el atleta brasileño se consagró campeón mundial en la categoría de menos 80 kilogramos, tras imponerse al competidor local Qin Shanxiang por 2 rounds a 0. El representante chino debió conformarse con la medalla de plata, mientras que el bronce fue compartido entre Artem Mitarev, bajo estatus neutral, y el surcoreano Jung-Hoo Seo. Esta victoria representa un hecho histórico para Brasil, ya que Enrique Márquez se convierte en el primer brasileño en coronarse campeón mundial de taekwondo. Bien, en otros temas les contamos que la ciclista mexicana Yareli Acevedo se consagró campeón mundial en la prueba por puntos en este Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista celebrado en Chile. Y esto es una nota interesante porque la mexicana tuvo una actuación descollante, sobresaliente, destacada en acumular un total de 63 puntos, superando nada más y nada menos que a la medallista olímpica Anna Morris de Gran Bretaña y también a Breonna Bota de Nueva Zelanda. Con esta victoria, ahí la tienen Acevedo, esta imagen es hermosísima. Es una imagen que además denota lo siguiente, es una victoria y valga la cacofonía, victoria con historia. Se convierte en la primera latinoamericana en conquistar el oro mundial en esta disciplina. Por eso esa euforia ahí. ¡Ah! Contenta la mexicana, logró más, ahí un título más a su carrera destacada. Y es que la ciclista mexicana alcanzó la victoria gracias, bueno, a un montón de elementos que la llevaron a ser campeona. ¿Cómo? Estrategia, inteligencia y además la resistencia y potencia, porque a lo largo de toda la competición pudo mantener controladas las primeras vueltas, sobre todo, miren, lo que es administrar las cargas, porque en la fase final, desplegó toda su potencia para asegurar su posición en el podio y por eso es histórica Yareli Acevedo, campeona mundial. Miren, qué orgullo para ella con su bandera y celebrando con su público. Bien, seguimos hablando de ciclismo, en este caso hablamos y comentamos de la organización de la Vuelta al País Vasco porque anunció ya de manera oficial la fecha de sus 3 grandes citas ciclistas para la temporada 2026 en el País Vasco. La primera gran cita llegará con la Vuelta al País Vasco, que se disputará del 6 al 11 de abril. La ronda vasca masculina volverá a reunir a los mejores pedalistas del pelotón en un exigente recorrido. El día 12 de abril, después de la conclusión de la prueba profesional, los aficionados podrán disfrutar la experiencia con la Ixulia Basque Challenge. Por su parte, la Vuelta Femenina tomará el relevo del 15 al 17 de mayo, con 3 intensas jornadas con paisajes emblemáticos del País Vasco. Finalmente, el calendario cerrará el 1 de agosto con la disputa de la Clásica San Sebastián. La ciudad de Donostia volverá a acoger esta tradicional cita veraniega. Y seguimos pedaleando y tenemos que hablar del colombiano César Paredes porque se llevó la victoria en la tercera etapa de la 60ª edición de la Vuelta Internacional a Guatemala, mientras
que su compatriota Cristian Muñoz pudo mantener el liderato de la clasificación general. Así que Paredes cruzó la línea de meta en solitario con un crono de 3 horas 30 minutos y 25 segundos, luego de un trayecto de 126 kilómetros entre los municipios Progreso y Fraijanes. A 1 minuto y 5 segundos llegó el guatemalteco Adonías Panjo en segundo lugar, mientras que el colombiano Brandon Rojas completó el podio en la tercera plaza a 1 minuto y 13 segundos. Asimismo, la clasificación general sigue liderada por el también colombiano Cristian Muñoz, con 13 segundos de ventaja. Parece mucho esto en el ciclismo, pero no se crean, no hay nada definido aún. De esta manera, la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala se disputará este lunes sobre un trayecto de 191.6 kilómetros. Bien, rápidamente nos metemos en jornada de este lunes de los Juegos Centroamericanos 2025. Guatemala sigue destacando ahora en la disciplina del tenis de mesa por equipos. Así que el equipo guatemalteco conformado por Ian Morales, Ricardo Gatica, Luis Carrillo y Sergio Carrillo conquistaron medalla de oro tras vencer en la final del tenis de mesa a la delegación de El Salvador con marcador de 3-0. Por otro lado, el equipo femenino integrado por Idalín Zapata, Lucía Cordero, Jenny Cooks y Madeline Enríquez subieron a lo más alto del podio tras vencer al equipo costarricense. Bien, y hablando de tenis, a esta hora también le contamos que el brasileño Joao Fonseca, se consagró campeón de la ATP 500 de Basilea, tras vencer en ese corrido nada más y nada menos que al español Alejandro Davidovich Fokina. El joven de 19 años se alzó con los máximos honores al imponerse sin complicaciones en 1 hora y 26 minutos de juego, obteniendo la victoria por 6-3 y 6-4. Este triunfo representa un hito en la carrera de Fonseca, que consiguió su segundo título en el circuito profesional, tras el obtenido el pasado mes de febrero en el ATP 250 de Buenos Aires. Además, se convirtió en el primer brasileño en ganar un título en la categoría 500 o superior, desde que Gustavo Kuerten conquistó el Masters 1000 de Cincinnati en el año 2001. Y es el tercer jugador más joven en ganar un ATP 500 desde que la categoría se inauguró en el año 2009. Tras este resultado, Joao Fonseca ascenderá a 18 lugares en el ranking mundial y se ubicará en la posición número 28 del mundo, el mejor ranking de su carrera. Vamos a una breve pausa acá en Deportes Telesur. Hay más a la vuelta, no se muevan. Esto es breve, ya venimos. Bien, aquí estamos para más información deportiva a esta hora. Ustedes que se reincorporan con nosotros, les comentamos que estamos en nuestro segundo bloque y tenemos que hablar que ya se incluyeron nuevas sedes en México que servirán entonces como centro de entrenamiento para el Mundial 2026 que albergará en conjunto, recuerden ustedes, Estados Unidos y Canadá. La FIFA confirmó que el Mundial 2026 no solo albergará partidos oficiales en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, también contará con 13 centros de entrenamientos distribuidos en 9 ciudades mexicanas. De acuerdo con la FIFA, los complejos seleccionados cumplen con los estándares internacionales de infraestructura deportiva, hospedaje y conectividad. De esta manera, México será el primer país en la historia en organizar 3 Copas del Mundo, 1970, 1986 y 2026, consolidándose como uno de los países clave con una red de centros de entrenamientos para recibir a las selecciones participantes. 227 días para el próximo Mundial de 2026, Estados Unidos, México y Canadá. ¿Qué les parece? Menos de un año. Eso es una recta final. Bien, vamos a hablar de otros temas y tiene que ver con los encuentros que tendrán lugar para este día o este próximo martes, que arranca los octavos de final del Mundial Femenino de Fútbol Sub-17. Y los partidos, bueno, comienzan con ¿cuál? Brasil-Chile. Luego Estados Unidos enfrentará a Países Bajos. Corea del Norte jugará ante Marruecos, España, Francia. Miren ustedes qué lindo duelo. Miren este duelo. México-Paraguay. Italia, Nigeria y Japón, Colombia
Así están los cruces. Lindo duelo entre Colombia y Japón, les digo. Ya hablamos del de Corea-Marruecos. Ahí tiene Canadá, Zambia y Brasil, Chile. Aquí está la llave, cómo se va a ir definiendo este Mundial Femenino Sub-17. A ver quiénes serán los finalistas, o la finalista en este caso, para una Copa del Mundo. Que por cierto, les digo algo. De todos los mundiales que se han hecho, femenino Sub-17, Corea del Norte, Japón, han ganado en 4 ediciones. Francia y España son las otras que han ganado 2 y 1. Imagínense usted la contundencia del dominio de las selecciones asiáticas en esta categoría. Y hablando de fútbol femenino, este martes se jugará la segunda jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, que es premundial o eliminatorias. Llámelo como usted quiera, pero el concepto es casi que lo mismo. A ver, ahí lo tenemos. Chile en el Teniente de Rancagua ante Bolivia. Ajá. Y tenemos Uruguay, gracias señor director. El clásico de Río de la Plata, Argentina-Uruguay en el centenario de... ¿Cuánta historia tiene este estadio, no? El Rodrigo Paz Delgado no se queda atrás. Mucha historia futbolística. Colombia ante Ecuador. Y Venezuela va a enfrentar a Paraguay en La Huerta. Venezuela. Muchas cosas que analizar de este partido de la selección venezolana. Y bueno, vamos a ver si sacan 3 puntos en la carretera. Bien, seguimos hablando del deporte rey. En este caso, Universitario se coronó tricampeón de la primera división de Perú tras derrotar 2-1 a la AD de Tarma. Así que este domingo en el Estadio Unión Tarma se disputó la fecha 16 de este torneo clausura, donde el equipo AD Tarma se adelantó en el marcador cuando Anderson Santamaría a los 43 minutos marcó en propia puerta. Le dio honor a su apellido, subió la Santamaría y la metió en su propia puerta. En el segundo tiempo, a los 57 minutos, Matías Di Benedetto logró el empate parcial para Universitario. Finalmente el equipo dirigido por Jorge Fossati, bueno, selló la victoria 2-1 tras un tanto de Alex Valera a los 78. Con esta conquista la U llegó a los 29 títulos, superando considerablemente a Alianza Lima, que sigue teniendo 25. De esta manera, Universitario se consagra tricampeón del torneo y por segunda vez en su historia. Bien, y en otros temas le contamos que con una agenda especializada entre el 19 y 20 de febrero del 2026 se va a llevar a cabo la conferencia anual de Derecho del Fútbol, pero en Hungría. Así, desde su puesta en marcha en 2019, la conferencia brinda una plataforma fundamental para conocer las últimas novedades del panorama reglamentario del fútbol. En esta octava edición, a realizarse en Budapest, destacarán temas como las principales decisiones adoptadas por los organismos judiciales de la FIFA, las jurisprudencias y los procedimientos más significativos presentados ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y otros tribunales similares. Esto con la finalidad de evaluar los principales avances y decisiones en materia reglamentaria adoptadas durante los 12 meses previos a esta cita, los cuales hayan tenido una gran repercusión en el fútbol mundial, incluyendo temas que van desde traspasos internacionales, procedimientos de lucha contra el dopaje y marcos de gobernanza. Bien, ahora nos vamos al calcio italiano porque la Juventus confirmó la destitución de su entrenador tras una increíble mala racha y nefasta. Ya evalúa reemplazos. Mientras tanto, el equipo será dirigido temporalmente por Máximo Brambilla. Es oficial, sí señor, el técnico croata Igor Tudor ya no es el entrenador de la vecchia señora. El club anunció su destitución este lunes, junto a la de su cuerpo técnico, tanto en su página web como en sus diferentes redes sociales. Tras una racha de 8 partidos sin victoria y más de 40 días sin marcar goles. Tienen la pólvora mojada. La derrota ante la Lazio fue el detonante. Así que Tudor había asumido, por cierto, en marzo y clasificó incluso el equipo a Champions. Y había hecho renovación hasta el 2027. Pero no logró sostener el rendimiento y miren lo que son las cosas. Su lugar será ocupado ahora temporalmente por Máximo Brambilla, técnico de la Juventus Next Gen, quien dirigirá entonces ante el Udinese. Mientras tanto, ya la directiva explora opciones para reencauzar el rumbo del equipo.
Ahora nos vamos al fútbol español porque el Real Madrid venció al Barcelona 2-1 y se quedó con el clásico de España. Y no solamente se queda con el clásico, sino que se afianza aún más en el liderato, tiene 27 puntos y el Barcelona tiene ahora 22. Este domingo en el estadio Santiago Bernabéu, por la 10ª fecha de la Liga, el conjunto merengue dominó a placer al equipo culé. Los dirigidos por Xabi Alonso jugaron un primer tiempo donde la presión que ejerció en la mitad de la cancha hizo estragos en el juego del Barcelona, que se vio endeble en defensa. Kylian Mbappé abrió el marcador a favor del conjunto blanco a los 22 minutos. Sin embargo, tras una mala salida del Madrid, Marcus Rashford aprovecharía para asistir a Fermín López, que igualó el clásico a los 38 minutos de la primera mitad. Sin embargo, cuando el Barça se animaba a atacar más al conjunto merengue, apareció Jude Bellingham para darle la victoria al Madrid a los 43 minutos. Ya en la segunda parte, no hubo anotaciones, pero antes de finalizar el duelo, Pedri fue expulsado al 90+10, por lo que se perderá el próximo compromiso ante el Elche. Los partidos de estos, cuando son clásicos, siempre ocurre cosas más allá de lo que es un partido y lo que significa un clásico. La polémica de Vinicius cuando lo sacaron. La polémica y dejó por allí, me quiero ir, me voy del Real Madrid, y la gresca que ocurrió al término del partido Cubarsí, Lamine Yamal, entre otros. Así son los clásicos. Breve pausa, hay más a la vuelta. Bien, seguimos hablando de deportes a esta hora, en nuestra recta final, y este domingo se jugó la final del Sudamericano Femenino FIBA Sub-17 con el duelo entre Argentina y Venezuela en el Bueno Cup Arena en Paraguay. A ver, nos metemos en el tabloncillo porque las argentinas tuvieron un comienzo arrollador. Tras ganar el primer cuarto, imagínese usted, 28-6, y uno decía, Dios mío, esto parece ser una crónica de una victoria anunciada, aprovechando que desaciertos, errores de concentraciones del quinteto venezolano, mientras que en el segundo cuarto se volvieron a imponer 22-15. Esto para irse al descanso ganando 50-21, saque usted cuenta la diferencia, 50-21. Se veía difícil el partido que Venezuela le pudiera sacar a Argentina, aunque Venezuela pudo dominar el tercer cuarto de pocos puntos, incluso y poniéndose en 9-7, y el último periodo también fue a favor de la Vinotinto, 16-10, pero ya el daño estaba hecho, no le alcanzó para evitar la victoria argentina, 67-46. Amparadas en la jugada Sofía Novia, quien anotó 14 puntos, consiguió 5 rebotes y aportó una asistencia. Por el lado de las venezolanas destacó Albanis Ramírez, que aportó 15 unidades, consiguió 8 rebotes y 4 asistencias. Recordemos que las 3 selecciones en el podio, Argentina, Venezuela y Paraguay, clasificaron ya a la próxima FIBA AmeriCup Sub-18 2026. Bien, y ahora vamos con el partido del tercer lugar entre la local Paraguay y Brasil. El cuadro brasileño fue levemente superior en los 2 primeros cuartos, dominando esa primera mitad 32-27, pero en el tercer cuarto las locales pudieron reaccionar ganando ese cuarto 10-5, igualando las acciones 37-37. A ver, y en el último cuarto las paraguayas se impusieron 12-6 para llevarse la victoria 49-43 y quedarse con el tercer lugar en casa. La mejor por las vencedoras fue Gilda Duarte con 18 unidades, 7 rebotes y 5 asistencias. Por Brasil resaltó Laurín Turibio con 14 puntos, 14 rebotes y una asistencia. Bien, seguimos ahora en materia de béisbol porque este lunes, se jugará el tercer juego de la Serie Mundial de la MLB, pero qué serie, esto está igualado 1-1 entre los Dodgers y los Azulejos de Toronto. Miren, lanzadores probables. Max Scherzer, 3 veces Cy Young. Va a salir hoy. A ver, eso estamos esperando confirmación, pero es lo que se vislumbra en las fuentes oficiales. A esta hora
Así que la Serie Mundial se muda al Dodger Stadium con todo esto igualado 1-1. ¿A qué hora? A las 8 de la noche será la voz de Play Ball, hora Venezuela. Bien, y nosotros de esta manera le ponemos punto final a nuestra emisión de Deportes Telesur. Como siempre, agradecido por su compañía y por su preferencia. Así que feliz inicio de semana para todos. Y miren cómo arrancamos la semana nosotros acá en Deportes Telesur. Siempre es bueno recordar esos héroes y compañeros de trabajo que usted no ve, pero que mire cuánta valía tiene. Daniel Montezuma, nuestro señor director, está de cumpleaños y qué linda manera de reconocer su día. Así que todos tus compañeros, Daniel, te felicitan y por supuesto te saludan de manera muy afectiva y que sigas cumpliendo muchos años más para que estés ahí junto a tu familia, a tus seres queridos. Así que nosotros de esta manera, Daniel Montezuma, nos vamos a comer torta y nosotros despedimos nuestra emisión de Deportes Telesur.